Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, llegándoles cortesía del nuevo colegio privado Agustín Codazzi, ubicado allí en la calle 14, entre carreras 13 y 14, donde funciona la guardería El Jardín de Hada. El nuevo colegio privado Agustín Codazzi inició actividades en este año escolar y ofrece cupos para segundo y tercer nivel de preescolar y educación primaria, con una propuesta educativa avalada por el Ministerio de Educación, con espacios diseñados para el trabajo académico, la formación, el cultivo de valores humanos, hábitos de estudio y convivencia. Nuevo colegio privado Agustín Codazzi. También llegamos a nombre del doctor Jimeno Mendoza, médico internista, que ofrece atención allí en la clínica Las Mercedes, a media cuadra del Banco Mercantil. Puedes contactar la previa cita por el 0426-653-1492. Doctor Jimeno Mendoza, médico internista. También llegamos a nombre de Servicios 3000. Somos el hogar de los radiadores en la ciudad. Allí los consigues de todo tipo y las mejores marcas para mantener el sistema de enfriamiento de tu vehículo óptimo. Estamos ubicados allí frente a la comandancia de policía en la carrera 15 con calle 14 aquí en Guanare. Servicios 3000. También llegamos a nombre de Carros Terán de Julián Terán, que te invita a pensar en grande y te ofrece la asesoría para la compra y venta de vehículos nuevos o usados. También te ofrece repuestos para vehículos y motos, cauchos nuevos o usados. Lo que busques en este sentido lo consigues en Carros Terán de Julián Terán, en la avenida José María Vargas, frente a la estación de servicio El Hierro. También a nombre de el Consejo Municipal de Sucre, que trabaja de la mano del concejal José Gregorio Rodríguez, cercano a las comunidades para conocer sus necesidades y plasmarlas en el nuevo ordenamiento jurídico municipal. Consejo Municipal de Sucre. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Miguel Vargas, responsable del partido Voluntad Popular acá en el municipio Guanare. Bienvenido, Miguel. Bueno, gracias, Daniel, y por supuesto agradecer a Universal por esta oportunidad y al programa La Palestra de hoy, de hacer discernimiento de los acontecimientos que vienen ocurriendo y que uno visualiza ocurrirán en los próximos días al calor de la campaña electoral. Y bien oportuno luego de haber pasado el proceso de escogencia de la abanderada de la Unidad Democrática como la doctora María Beatriz Martínez, y que agrupados en torno a esa propuesta de candidatura, una propuesta política, una propuesta social, logremos aglutinar todas las fuerzas necesarias para conquistar un espacio importante para seguir construyendo la mejor Venezuela, que es conquistar la gobernación de Portuguesa, y sería un gran logro, y yo creo que los números hoy indican que las posibilidades están allí, las posibilidades son ciertas, que lo podemos lograr la gobernación con María Beatriz Martínez, y en ese sentido estamos trabajando ya. Ya vamos a profundizar en ese tema, pero me gustaría que nos dieras tu opinión sobre algunas de las informaciones que leí en el segmento de noticias. Una de ellas, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, yo creo que hay una gran preocupación de la comunidad internacional, en donde obviamente Estados Unidos juega un papel protagónico importante. Entendemos que, sabemos que Venezuela es un socio importante comercial de los Estados Unidos, un proveedor seguro de petróleo, y que además de eso, la preocupación que reina en los Estados Unidos y en la comunidad internacional es que cada día que pasa la dictadura que está al frente de Nicolás Maduro es más cruenta, es más inhumana, aunque no hay dictadura humana, pues eso, las arremetidas son feroces, y cuando damos cuenta de cómo un gobierno que dice democrático, humanista, que va a proteger la raza humana, deja que un concejal electo por el pueblo se les muera en su custodia, en sus manos, en su nariz, eso nos da cuenta que debe estar preocupada toda la comunidad internacional de ver cómo un gobierno no permite la atención médica de un detenido, de un procesado, de un preso, y que por la única razón que estaba allí era por pensar distinto. Eso obviamente cataloga un régimen de dictadura, y esa es la preocupación. La preocupación es que ya no hay razonamiento humano de parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para decir que las consideraciones para quienes pensamos distinto
van más allá de la detención, sino también dejarlos morir en un calabozo, dejarlos morir en la cárcel. Eso yo creo que no tiene comparación a ningún régimen antes visto, porque entendamos que cuando hay esas, el derecho humano es fundamental, que para un preso así esté detenido debe tener la consideración de la atención. Entonces esos elementos, Daniel, saltan a la comunidad internacional de ver un régimen dictatorial que impide que sus propios habitantes, que sus propios ciudadanos, que están bajo las custodias de ellos, porque no están un detenido, un preso está bajo la custodia del gobierno y no permite que ingrese allí, como el caso del concejal Carlos García, que lamentablemente fallece y por culpa del gobierno, porque no fue atendido oportunamente. Entonces son elementos que nosotros podemos decir que no solamente Trump, la ONU, la OEA, Colombia, Brasil, Argentina, preocupación, Ecuador recientemente opiniones que dan luz de que la preocupación no es solamente de una parcialidad política, es el hemisferio completo, independientemente de lo que de la parcialidad política que tenga. Trump manifiesta pues que seguirán tomando medidas, y desde el gobierno se manifiesta que en la medida en que el gobierno de Estados Unidos aplique medidas a Venezuela se estaría afectando a la población. Sí, obviamente que los estados, porque eso puede ocurrir porque sabemos que es un gobierno incompetente, un gobierno incapaz de resolver los graves problemas de los venezolanos con los recursos que tenemos los venezolanos. Obviamente que este es un gobierno que no cree en el imperio, que enfrenta al imperio, pero sobrevive gracias al imperio vendiéndole petróleo a Trump. O sea, aquí la realidad hay que decirla como quien dice, con pelos y señales. Nosotros estamos sobreviviendo porque Nicolás Maduro apenas Estados Unidos le paga al contado, mientras que los chinos es fiado, mientras que los rusos es fiado, porque todo eso es como quien dice trabajando fiado, y mientras los Estados Unidos paga al contado, y eso es lo que está ingresando a la hacienda, a las finanzas nacionales. Entonces cuando él ve que hay sanciones, que hay medidas económicas que empieza a tomar Estados Unidos, obviamente que es un régimen que empieza a resquebrajarse, que es un régimen que no tiene un aparato productivo, que las grandes empresas se fueron del país y las que están funcionando funcionan a media máquina porque no tienen insumos, porque tienen poco personal y porque el mercado de consumo ha bajado, ha disminuido la oferta y la demanda, se ha vuelto un desastre, y nosotros encontramos que no hay producción en el campo, que el muchacho que podía estar en este momento recogiendo el café, que viene la cosecha de café, para él es más rentable trabajar en un mototaxi, trabajar alquilando teléfono, trabajar en otra área que trabajar en la producción. Entonces esas son las circunstancias que llevan a reflexionar a un régimen que dependemos única y exclusivamente de las decisiones que tome Estados Unidos para nosotros sobrevivir. ¿Qué nos llevó a eso? Nos llevó a eso un modelo económico fracasado, que en vez de relacionarse con la Unión Europea, de relacionarse con los Estados Unidos, de relacionarse a nivel económico con mucho respeto, se relacionó con un país quebrado, fracasado como Cuba, que no le garantiza a Venezuela nada, sino que nosotros le fuimos a paliar el hambre al régimen cubano, no a su población, sino al régimen cubano, regalándoles petróleo, regalándoles diversas cosas. Y hoy nos encontramos con una realidad que estamos peor que Cuba. Esa es nuestra realidad hoy día. Miguel, hablando bueno, un tema que está relacionado, el tema del diálogo. Ofrecía declaraciones Jorge Rodríguez donde exhorta a la oposición a dejar de tener posturas ambiguas frente al diálogo. Y si uno revisa las declaraciones que han ofrecido los diferentes voceros de oposición sobre este tema, pareciera que Rodríguez tiene razón, que no hay una postura, digamos, clara de la oposición frente a esto. Mira, yo creo que en este momento, es mi opinión muy particular, yo creo que el diálogo es con votos, el cronograma electoral, porque le mintieron al pueblo. Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, incluso Tibisay Lucena en sus locuciones electorales dijo que la constituyente era para el diálogo nacional, que la Asamblea Nacional Constituyente era para construir un diálogo de todos los venezolanos. Entendido de esa manera, podemos decir que hoy, cuando el gobierno desesperadamente quiere convocar a un diálogo, es porque fracasó la Asamblea Nacional Constituyente. Se convirtió en un mamotreto que no tiene ni siquiera dirigente, porque se fueron de candidatos a gobernadores, se fueron de jefes de campaña, otros se fueron a cumplir tareas distintas de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando vemos a un gobierno desesperado convocando a la oposición para dialogar, tenemos que reflexionar en serio.
diciendo que fue un mamotreto lo de la Asamblea Nacional Constituyente, porque el gobierno le decía a los venezolanos que la Asamblea Nacional Constituyente era el diálogo nacional para resolver la crisis hospitalaria, los insumos médicos, para resolver la hambruna, para resolver la grave criminalidad de secuestros, hurtos y robos que hay en el país, para resolver la grave crisis de los servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas doméstico. Entonces entendemos que cuando vemos a un gobierno hoy día convocando a los partidos de la oposición para un diálogo, para resolver la grave crisis, era que nosotros teníamos razón, Daniel. O sea, tenemos razón, y teníamos y seguimos teniendo razón. Aquí tiene que haber un gran acuerdo nacional, pero ese acuerdo nacional debe ser para unos 5 elementos fundamentales. Uno, abrir el canal humanitario. El canal humanitario para resolver la grave crisis de insumos médicos, que cada vez se nos mueren más pacientes, más venezolanos. Abrir el canal humanitario para el tema de la hambruna, para resolver la hambruna que estamos padeciendo los venezolanos. Y además de eso, un acuerdo nacional para la liberación de los presos políticos, porque no puede haber una democracia plena, floreciente, cuando aquí tú piensas distinto y lo único que te logras obtener es un calabozo y te llevan detenido. Y además de eso, la restitución plena de lo que establece la Constitución desde el Poder Legislativo, que es el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y por último un elemento fundamental para los venezolanos de a pie, para el venezolano que no participa de la política, que es el cronograma electoral. Los venezolanos queremos elegir libremente a nuestros gobernadores, a nuestros diputados al Consejo Legislativo, que nadie sabe qué va a pasar con ellos, si van a desaparecer los que están o vamos a elegirlo cuando. Elegir este mismo año teníamos que elegir los alcaldes, los concejales, y de una vez por todas el Consejo Nacional Electoral debe decir el año que viene cuál es la fecha de la elección presidencial, porque a Nicolás Maduro, a Dios gracias, pero en 2018 ya se le vence el periodo constitucional, y nosotros hacer nuestras primarias, ellos que digan aquí si van a colocar a Nicolás Maduro, a Diosdado, el que sea, porque el que sea, el pueblo venezolano los va a desalojar del poder. Eso es lo que está pidiendo el diálogo, pero el diálogo debe ser concreto y con unos elementos que nosotros siempre hemos dicho. Nosotros no le hemos ocultado ni al gobierno ni le hemos ocultado a los venezolanos qué cosas queremos con el diálogo: canal humanitario para medicina, comida, que se respete la Asamblea Nacional, que fue electa por los venezolanos. ¿Qué se está dialogando ahorita ahí en República Dominicana? No, yo creo que el gobierno lo que quiere es ganar tiempo. Esa es mi opinión muy particular, ganar tiempo, a ver si la gente no piensa en las elecciones regionales que están en marcha, entretener a la población e intentar descalificar, porque aquí ocurre una cosa muy rara. El gobierno convoca a un diálogo y el que se sienta lo descalifican. Dice que fue a pedir contrato, dice que fue a pedir cosas que no tienen nada que ver, y nosotros le hemos hablado muy claro a los venezolanos. Nosotros queremos que los 5 elementos, la liberación de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, el canal humanitario para que no se nos muera tanta gente sin falta de medicamento y de hambre, y un cronograma electoral. Nosotros no hemos pedido otra cosa que no sea esa. Bueno, el diálogo debe girar en torno a ello. ¿Qué va a pedir el gobierno nacional? El apoyo de la oposición, ¿para qué? Nosotros no manejamos ministerios. Nosotros apenas 3 gobernaciones y 2 de ellos están inhabilitados, como es el Liborio Guarulla y en Capriles. Y además de eso, la Asamblea Nacional, ellos la desconocen. Entonces, ¿qué culpa le pueden echar ellos a la oposición? Lo que pasa es que ellos utilizan el diálogo como un elemento político para distraer a la población, eliminando responsabilidades que en este momento están iniciando el año escolar. Ni siquiera el Liceo Antonio Muñoz lo han terminado. Otro año escolar que inicia, y vemos el Liceo Antonio Muñoz ubicado en Buenos Aires, que no lo han culminado. Los niños yendo casi en chancleta y hasta descalzo para las escuelas. Esa es una realidad que no van a poder ocultar, porque es lo que viven los venezolanos, los portugueseños y los guanareños en sus hogares, que en este momento, a esta hora, muchos de esos niños que tienen que ir a la escuela, ni siquiera el desayuno han podido obtener en este día. Y con qué ánimo, con qué disfrute van a ir a una escuela cuando no tienen para comprar los cuadernos, el uniforme, lo demás. Esos son elementos que juegan en contra de un gobierno que se niega a contarse. Y nosotros, obviamente, transitando hacia el 15 de octubre, vamos a lograr una victoria importante y demostrar que somos una amplia mayoría
y que ese mito que existía, que Portuguesa era el estado más chavista de Venezuela, eso va a culminar el 15 de octubre, así como derrotamos a Calle en la Asamblea Nacional, porque Calle perdió en Guanare la Asamblea Nacional. De ese tema vamos a hablar, pero al regreso de la pausa comercial. Luchar por el